no hay mucho, voy a empezar a grabar ahora. No es tanto material, ¿ah? Por diversas cosas, digamos, no hemos visto tanto, pues son cosas bien puntuales. Básicamente el diseño a compresión y a tracción. No tenemos nada más que ver por ahora. Entonces, tengo no le he compartido todavía la pauta, no tenemos la corrección de las tareas, y la pauta yo la tenía hace un tiempo acá de la que me había mandado, le pedía a, a Cristóbal que me prepararon una pauta de la tarea. Y él me la mandó, pero no se la ha mandado a ustedes todavía porque le comenté un par de cosas, pero igual vamos a ir revisando qué es lo que hay ahora, porque igual hay cosas que son súper útiles. Y voy a abrir también el libro este que tenemos como referencia, que es el libro de el libro de McCormack, creo que era. Ya, lo primero es que el material de estudio, pruebas antiguas y todas esas cosas, en realidad no tengo nada, porque es primera vez que he dicto el curso de acero acá. El curso de hormigón lo he dictado hace como 7 años, 6 o 7 años seguidos, entonces tengo un arsenal de pruebas antiguas, pero como este curso no lo había dictado antes, pero por diversas cosas no me había correspondido, no me había interesado hacerlo, entonces no tengo pruebas antiguas, primera vez que voy a hacer una prueba de esto. Acá. Lo que sí tengo son algunas cosas del material de profesores anteriores que han dictado, pero la verdad es que el estilo de pregunta es un poquito distinto. Por ejemplo, tengo acá una prueba del año 2019 que me la facilitaron, prueba 1 dice aquí. Entonces, pero la verdad como que no me agradó mucho, que era una prueba que tenía una parte conceptual acá, eh, que eran preguntas bien fáciles, la verdad. Indique que entiende por acero A5237 o cosas como medias conceptuales. Cosa que no va a haber, porque yo no hago estas preguntas de este tipo como complete la oración o cosas de ese estilo, sino que hago más ejercicio. Y está este ejercicio que es un ejercicio súper simple también. Determine la carga de tracción última de un perfil C con un par de pernos. Esa es la prueba anterior. ¿Qué es lo que yo espero de usted en las pruebas? Vamos a hacer el estilo de las pruebas que hago yo es más como cercano al tema de lo que llevo en hormigón, que son ejercicios eh, y no, digamos, nuestras preguntas de materia. Entonces, vamos a revisar, claro, como me sigue llegando gente, dame un segundo. Entonces, lo que sí podría rescatar de esta prueba de repente este problema, pero este problema es muy similar a las cosas que hemos estado haciendo o sea, es súper fácil este problema. Hay fluencia, ¿cierto? Fluencia del área bruta, fractura en una atleta efectiva, y un bloque de corte que habría que evaluarlo, pero tenemos ejercicios similares a este en tarea, y de hecho ejercicios más complicados que esto. No va por ahí la cosa. Bueno, entonces vamos primero a proyectar la solución que me facilitó Cristóbal de la tarea, y la vamos a comentar un poco. Eh, voy a, Tengo la solución y necesito también abrir el libro. El libro es una buena referencia, tiene muchos ejercicios propuestos, tiene varias cosas ahí, entonces eso sí les va a ser útil. Déjenme ver, UAI 4 del 421, 411. Clases. eh, Varios. Yo me iría más que nada con el libro. Que vean el libro, vean algunos ejemplos propuestos, los ejemplos que están con solución. Son bien buenos los ejemplos con solución, de hecho. Ni siquiera hay que empezar a resolver todas las cuestiones que están al final, sino que ver los que están con solución, las tareas. Ahora les puedo proponer un par de cuestiones más para revisar. Entonces, en el problema 1 de la tarea, ¿cierto? Yo había pedido
tarea 1, ¿dónde está la tarea 1? Acá está. Tarea 1 era el ejercicio, este grupo de ejercicios acá que yo creo que lo sepan al revés y al derecho, o sea, tienen que tener súper claro cómo se hace, ¿ya? Aparte, algunas cosas que yo voy proponiendo ahora, que también me parece que son relevantes de saber. Entonces, el problema 311, que lo voy a mirar acá, problema 311, de nuevo, revisen los ejemplos que vienen en el libro, que vienen propuestos, que vienen resueltos. Por ejemplo 3.1, creo que por ahí hice alguna ayudantía donde revisé algunos de estos, el 3.2, el 3.3, el 3.4, estos mírenlos todos. No son tantos tampoco, no deben ser ni 10. Entonces, el 3.11, el problema 3.11, que está acá, acá está. Hay una placa, este es un ejercicio sencillo, ¿cierto? Está la placa, hay unos hoyos y hay que calcular acá el área neta, el área efectiva, ¿ya? Y esto la verdad la solución está dada acá, así que no creo que haya habido ningún inconveniente con la solución de este problema. Es una fórmula, ¿cierto? Hay que evaluar diversas opciones de fractura, ¿cierto? Hay alguna que puede ser recta, otra que tiene algunas diagonales. Entonces, lo que hizo Cristóbal acá es evaluar, acá está, esto tiene algunos comentarios míos, por eso que todavía no le he propuesto esto. Lo que hizo Cristóbal en este ejercicio fue evaluar diversas líneas de falla, ¿cierto? Primero evaluó una línea recta que pasa solamente por un hoyo, que sería la línea ABC, la línea DEF y la línea GHI, que él dice aquí, que son todas iguales en realidad, porque las tres líneas pasan por una sola perforación. Entonces, básicamente el largo efectivo, porque lo que hace, calcula primero los largos efectivos y después lo multiplica por un espesor para calcular el área. Eso es. Entonces, dado que la placa mide 14, ¿cierto? En todos los casos donde cuando es recto, siempre es 14 menos el diámetro de la perforación, pues el diámetro de la perforación es el diámetro del perno más 1/8 pulgada. El diámetro del perno son 7/8 pulgadas más 1/8 de pulgada de diámetro de perforación, tenemos 1 pulgada, entonces ahí él dice que esas tres líneas es simplemente 14 menos 1, que es el diámetro de la perforación. Me detienen si hay algo que no entienden, ¿eh? Consúltenlo. Entonces, ahí todos tienen 13 pulgadas. Y ya que después que hizo las rectas, empezó a tratar las curvas. ¿Cuáles son las fallas posibles curvas que se pueden dar acá? Entonces, una que él dice aquí, la primera que evalúa es la GHGHBC, que es básicamente, espero que estén mirando la mano que tengo aquí sobre el PDF, es baja por ahí. Ustedes tienen que ver todos los caminos posibles desde la parte superior a la parte inferior. Entonces, esta baja por aquí, va a este perno, después se va al perno acá B y después se va para abajo. Esa es una falla que evalúo. Otra es la que parte acá, parte por H, se va al perno E y después baja, que también es posible. Y la otra falla es media rara porque va por acá, se va al perno de allá, se va al perno de acá y de ahí baja. Esas son todas las alternativas que encontré. Entonces, para todos los casos, nosotros tenemos tenemos que hacerlo con las expresiones que vimos en clase, ¿cierto? Yo vi una expresión en clases, déjenme ubicar de nuevo, nuevamente se me perdió acá la carpeta del curso, que es esta que está acá, y tienen que buscar donde tengo las fórmulas, donde hay una fórmula que se ve cómo se trabaja con perfiles con hoyos. Estas que tienen la fórmula que tiene unos S por ahí, que es esta que está acá, esta fórmula empírica, que dice que el área neta, el área bruta, menos T por esa sumatoria que está ahí, que es la sumatoria de los diámetros,
menos la sumatoria de los S cuadrado partido por 4G. Y aquí quiero hacer una indicación que quiero que quede bien claro. Miren la dirección de la carga. La dirección de la carga está ahí horizontal. S es siempre la dirección, la dimensión que es paralela a la carga, y G es la dirección que es ortogonal a la carga. ¿Ya? Por tanto, siempre S es paralelo y G es perpendicular a la dirección de la carga. No es que S sea horizontal y G sea vertical, porque yo podría perfectamente poner el perfil parado. No ponerlo horizontal si colocar el perfil en posición vertical, y ustedes van a saber que el S siempre es paralelo a la dirección de la tracción y G es perpendicular a la dirección de la tracción. Entonces, acá, eh, en la primera, como la fórmula aquí, dice que es el área bruta menos T por la sumatoria de esto que está acá adentro, ¿cierto? Lo que hizo Cristóbal acá fue, no está trabajando con área, sino que está trabajando con, está como normalizado por el espesor. Él calcula la línea del área efectiva y después la multiplica por el espesor de la placa. Entonces acá, cuando ya empiezan las líneas, ¿cuáles son las que tienen diagonales? Por ejemplo, la ABE, que es esta, A, B, Pero, profe, yo puse una duda. sí, Que, por ejemplo, aquí dice A, B, C, D, E, F y G, H, I iguales, pero no que cuando uno cortaba como más atrás, habían dos pernos que quedaban como colgando o cosas así, y había que como dividir un porcentaje de los pernos que no están trabajando. sí, sí, esto no lo hizo acá. Es buena observación, ¿eh? Efectivamente, acá lo voy a comentar acá. No todas las líneas, ¿cuáles son las líneas de falla que tienen esa normalización? Las vamos a revisar al tiro. Miren, voy a colocar acá, voy a imprimir pantalla y me voy a ir al Paint. Sí, es buena la observación, efectivamente. Ahora la cuestión no le... Lo que pasa es que acá, en este caso particular, quedó controlando la que no tenía el problema. Por ejemplo, eh, tú tienes que pensar que esta placa, o aquí hay dos placas en realidad, que están unidas por estos tres pernos que están acá. Y tú tienes que pensar si hay un desgarramiento de esta cuestión, si hay algún perno que queda trabajando o no después del desgarramiento. Entonces, por ejemplo, si yo hago la superficie, aquí vamos a tener que hacer ese ejercicio. Efectivamente, acá no está hecho. Si yo tomo la superficie, voy a colocarla aquí en verde. Eh, esa que es la que controla, que es la que se da justo con la respuesta da, esa que va ahí, después se va ahí y después llega hasta allá, esa no tiene ningún problema, porque efectivamente si la falla sigue esa línea, no hay nada, o sea, esta cuestión se parte en dos, una placa parte por un lado y la otra parte para el otro, no hay nada, digamos, que quede uniendo los dos pedazos. Entonces, efectivamente, esa que sería la GHBEF, que es esta que está acá, la GHBEF, esta no tiene que hacer ningún tipo de corrección, ¿cierto? Y la fórmula sería simplemente los 14 pulgadas que están acá, más esos términos S cuadrado partido por 4G, y menos el diámetro de las perforaciones. Entonces acá los S cuadrado partido por 4G, ustedes los pueden ver. Son las distancias, por ejemplo, para la primera diagonal, el S, que es la distancia horizontal, son 4 pulgadas, y el G, que es la distancia vertical, son 4,5 pulgadas. Por lo tanto, esos valores también. Y para la segunda diagonal, el S vale 1,5, y la vertical vale 3,5. Entonces está perfecto. Y entonces 14 más esos dos términos, que uno por cada diagonal, menos el número de perforaciones, o el diámetro de perforaciones, que son 3 perforaciones de 1 pulgada, o sea, son 3 pulgadas, da 12,05. Y eso es lo que controla. Esa es la línea que controla según esta pauta, ¿cierto? Y eso lo multiplico después por el espesor, que son 7/8 pulgadas, el espesor de esta placa, y llego al área neta, que es el área que está reportada como respuesta acá. Ahora, efectivamente, si yo analizo otras líneas acá, empiezan a pasar otras cosas, que vamos a tener que hacer esa corrección acá en la pauta, porque si yo, por ejemplo, tengo que
¿Qué pasa Profe, si... Sí, dime. ¿y no hay alguna forma de que no tengan que verse todas las trayectorias y que se puedan descartar algunas como desde el principio, como al ojo, así por decirlo? No, es que ese al ojo tenéis que tener... no, yo no lo haría. Yo no lo Ya. haría, yo no lo haría al ojo, la verdad, porque depende del caso, o sea, no es tan fácil. No es tan fácil descartarla al ojo. Ahora, que de hecho no es fácil. Em, por ejemplo, pensemos en la primera línea propuesta acá, esa que está ahí, la AC. Esa es una línea, ya. Me cuesta ver esta cuestión acá porque lo que pasa es que no tengo las dos placas dibujadas de fondo. Yo como que necesito ver las placas. Entonces, voy a dibujar las placas en celeste. Tengo, por ejemplo, una placa aquí y tengo la otra placa acá, ahí, que la voy a poner de otro color. La voy a poner en un color verde. Tengo una placa ahí y tengo la otra placa por ahí y están conectadas con esas líneas de perno que están ahí. Entonces, cuando yo hago la línea de falla, eh, esta que está acá, la línea que la voy a pintar de rojo, esa que está ahí. La pregunta es, si la cuestión raja ahí, eh, ¿quedan trabajando, ¿quedan trabajando algunos pernos o no? O esta No, porque cuestión, todo lo celeste se va para la izquierda, por decirlo. no, po. No, porque para que los celestes se vaya a la izquierda, fíjate, ese perno todavía está uniendo las dos placas. ¿Lo ven o Pero, no? por ejemplo, si es que se corta ahí en ABC, Si se corta en eh, ABC, claro, se va todo, se separa. yo digo que no. ¿Quién dice que no? Ah, la verde está por sobre la celeste. Sí, po, o da lo mismo, Ah, pero no, fíjate que no, po, no, o sea, si yo corto la cuestión ahí, el, el, los otros dos pernos quedan trabajando, ¿te fijas? Que es distinto, mira, es distinto que si yo corto acá, porque si yo corto ahí, el verde me lo llevo puesto, el lado de la derecha, ¿lo ven o no? sí, es que yo lo estaba viendo al revés, Sí, pero como cortando esto, el otro extremo. por eso que necesito ver las placas. Entonces, mira, si yo hago la línea I, GI, si yo hago esa línea GI ahí, esa, yo me llevo el pedazo de la derecha, me lo llevo para la casa y me quedo con el pedazo de la izquierda con una placa, con un pedazo de placa apernado arriba. Pero, profe, Porque ¿cómo sabe que las placas están así y no, por ejemplo, la placa llega hasta el D o solamente hasta la otra parte? es que no tiene sentido. O Solo, sea, o sea, la idea, o sea, no tiene sentido que la placa llegue antes porque ¿para qué quiero el perno? Si yo asumo que estoy conectando dos cosas y que esas dos cosas están agarradas por tres pernos. Si no, si hay un perno, por ejemplo, si la placa verde, imagínate que la última que dibujé no llegara hasta ahí. Entonces, bueno, ¿y por qué la placa llega hasta ahí y no llega hasta acá? Porque si llegara hasta allá, el perno está ahí, no estaría trabajando, po. Sería un No sé perno que nada. no hace nada, po. Que sería un truco bonito de poner en la prueba. Ese perno no trabaja, pues. Si está unido a una sola cosa. Entonces, la única forma es que estén los tres pernos trabajando, que la placa tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Entonces, ahí los pernos están los tres trabajando. Entonces, yo tengo que pensar en qué caso, cuando los tres pernos están trabajando, qué superficie de falla. Chuta, ¿dónde está? Ay, ay, ay. Bueno, voy a tener que dibujarla de nuevo. ¿Qué superficie de falla es la que hace que las dos pedazos se separen? Si eso es lo que tienen que pensar ustedes. ¿Ven? Entonces, si hago la primera línea, vamos a ver lo que dice aquí. Por ejemplo, lo que dice Cristóbal aquí, o el que ABC es D igual a DF e igual al GHI. ¿Son iguales? No, No son iguales. No son iguales, porque resulta que si yo hago el GHI acá, yo hago el GHI, eh, que sería esa, esa es una falla total, porque si la cuestión parte ahí,
los dos, la idea es que falla total, me refiero a que cuando tú el lado de celeste se lo llevan por un lado y el lado verde se lo llevan para el otro. Eso es una falla total. Entonces, GHI es falla total, ¿ya? Entonces, lo que haría acá yo, es decir, voy a analizar solamente lo que pasa en las fallas rectas, después me voy a meter en las fallas curvas. Voy a borrar esta cuestión. Voy a poner ¿Profe? acá, ¿sí? Pero antes de fallar por antes de fallar por ABCD, debería fallar por GHI, ¿o no? No, yo estoy poniendo una alternativa. Yo te voy a evaluar las tres. Mira, yo voy a colocar el GHI. ¿Qué pasa con el GHI acá? Que es lo primero que veo yo. Tú lo primero que haces es decir, bueno, ¿cuál es GHI? ¿Es una falla? Sí, porque todas las fallas que parten de un borde y llegan al otro son posibles. ¿Esta cuestión puede ocurrir? Sí. Ya. ¿Es una falla total? Sí, porque si yo parto ahí, esta cuestión no hay una fórmula. Tengo que verlo. Yo miro esta cuestión. A ver, si yo rasgo la cuestión. ¿Sí? Y si yo estoy traccionando de la derecha, por ejemplo, yo lo vería como obvio que se va a romper primero, por ejemplo, en GHI que solamente en ABC. Como que si se rompe en una ABC es porque ya sería roto entonces en GHI antes. Es que eso es lo que yo no quiero que. Bueno, si estáis seguros, colócalo ahí, pues. Yo no lo veo tan obvio. Yo te necesito como pensar hacia el. Mira, yo lo primero que haría que evaluar GHI. Yo miro el GHI, ¿cierto? Y es falla total. La cuestión parte ahí, me llevo el pedazo verde a la derecha y el otro a la izquierda. Perfecto. ¿Cuánto vale? La línea, digamos. 14 pulgadas, que es el total, menos un hoyo, que es de 1 pulgada. Igual a 13 pulgadas. Listo, ahí estamos. Estamos. Después, ¿cuál es el otro que tengo que mirar acá? Tengo que mirar, DF. lamentablemente, cuando haga aquí undo, van a tener que recordar, porque tengo que borrar la línea. GHI, 13 pulgadas, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? De hecho, lo voy a anotar aquí al ladito para no. Voy a colocar un bloc de nota acá al lado, para no borrar el dato. Discúlpenlo. Aquí estoy haciendo lo que puedo. Entonces voy a colocar GHI 14 pulgadas menos 1 pulgada, 13 pulgadas, listo. Y no hay nada más que hacer, falla completa. ¿Es una falla completa? Sí, falla completa. Pero esto, de nuevo, hay que mirarlo, no les puedo dar la fórmula, simplemente tienen que ver, esta cuestión físicamente, me lo llevo, se termina ahí o queda colgando algún perno. Después, si yo hago, por ejemplo, la del medio, imagínense que la falla va por ahí, va en el DEF, ahí. Se produce ahí. ¿Cuántos pernos quedan trabajando? 1. El H. Uno nomás, por el H, es el único perno que te queda trabajando. Esa cuestión no es falla completa. Porque cuando ustedes parten ahí, ustedes van a ver que no pueden separar las dos piezas. Las piezas van a quedar unidas, ¿por qué? Por ese perno H. Van a quedar tomadas de ahí. Profesor, en la Entonces, práctica puede pasar eso, que falle uno central o una. sí, pues, sí, es que esta conexión es muy complicada, porque yo no sé qué es lo que viene primero. Entonces, por eso tengo que mirarla. El DF tiene ese problema. El DF, se fija, que yo lo puedo calcular así nomás, que sería, en la fórmula es la misma, 14 pulgadas menos 1 hoyo, ¿cierto? 1 pulgada, ¿cierto? Igual a 13 pulgadas, pero esta es una falla incompleta. Es una falla incompleta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el perno H queda trabajando. Entonces hay que corregir esa cuestión. No lo pueden dejar así nomás. Después lo vamos a corregir. Lo voy a dejar ahí pendiente. Pero claramente eso no es una falla completa. Después, Profe, ¿sí? ¿y el perno B qué queda haciendo ahí? No, pues el perno B queda como, no está evitando que las dos piezas se separen. Recuerda que tú tienes una fuerza que viene aquí, perdón, que la dibujé muy mal. Tienes una fuerza que está ahí y tienes una fuerza que está acá al otro lado. Te fijas, si tú tienes, esto cuestión tendrían que hacerlo en la casa. Si tú rajas la cuestión ahí,
El perno H es lo que está uniendo las dos piezas y el B está pegado como a la celeste y a un pedazo que quedó volando en la parte verde. Pero el B, ese B no está trabajando. Fíjalo ahí. Ese perno B que está ahí está uniendo como ese pedazo de verde que quedó ahí pegado, pero no está tomando fuerza. La fuerza, esta que está acá, está tomada por ese perno que está ahí, que es el único perno que está unido a la placa verde de acá y a la placa celeste de acá. Ese es el perno que está trabajando. Ya, perfecto. Hay que tener como imaginación para esta cuestión. Pero si ¿Profe? ustedes hicieran la prueba en la casa, lo verían. ¿Sí? En el segundo caso, ese 13 en donde el H queda trabajando, ese 13 no hay que dividirlo por 2 partido en 3 o en algo así, Sí, sí, ¿o no? hay que hacerle un arreglo. Hay que corregir. Por eso lo quiero dejar para el final. Y quiero que entendamos conceptualmente esta cuestión. Ese 13 hay que corregir. Hay que corregirlo. Después, nos vamos a ir a mirar la falla, la otra que es recta, que es esa que está ahí. Ahí, pum. Lo mismo. Si yo rajo ahí, ¿cuánto sería aparentemente la misma cuestión, por cierto, el ABC? El ABC, ¿cierto? También son 14 pulgadas, menos 1 pulgada, son 13 pulgadas. ¿Es una falla completa o no? No queda trabajando E y H. No, porque Es el completa. no es completa. Mírenlo bien. Ahí el perno E y H quedan trabajando. Tú no puedes separar las dos placas con esa falla, porque el perno E y H siguen tomando fuerza. Entonces, esta es una falla incompleta, porque el perno E y H aún trabajan. Es una cuestión física, fíjate. Tú rajas ahí y lo único que pasa es que este pedacito verde que está a la izquierda se cae, pim, y ese perno deja de trabajar el Bepo. Pero es como que tuviera ahí una placa más corta. Te queda una placa más corta conectada a la placa celeste. Profe, Entonces, y por eso le preguntaba si es que puede pasar en la práctica, porque ¿cómo va? No hay ni una fuerza sobre el verde ahí, po, sobre ese pedacito que se corta, por decirlo. ahora no, po. O sea, antes que se corte ese perno está trabajando. Después que se corte no está trabajando. De hecho, mírenlo de esta forma. Miren, quería yo sí, voy a dibujar esta cuestión. Imagínense que la placa celeste, que es la placa del fondo, nunca falla, es una cuestión gigantesca. Es una placa así muy grande, que no controla. Ahí. Y lo único que están evaluando ustedes es la placa verde. La placa celeste está anclada a un muro, bueno, y no falla nunca. Lo único que puede fallar es la placa verde, y la placa verde la están tirando desde acá. ¿Ven? Entonces, aquí es claro que si yo tengo una superficie de falla ahí, la placa verde no me la puedo llevar, porque todavía está unida a la otra con dos pernos. No puedo. O sea, queda trabajando todo lo que esté a la derecha de la falla, en este caso. Sí, claro. Porque Pero es como, piénsalo físicamente. Físicamente, yo no quiero hablar derecha, izquierda, es como, mira, si yo tengo la falla ahí, la parte de la derecha de la placa me la llevo. sí. Y los otros pernos quedan pegados a la otra. Y la parte de la derecha me la llevé. Si la falla está ahí, eso ya no es verdad. No me puedo llevar la parte de la derecha, porque hay un perno que todavía la está agarrando. Y si la falla está acá, no me puedo llevar la parte de la derecha porque hay dos pernos que están trabajando. Por lo tanto, sin calcular, yo tengo que corregir esto, ¿cierto? Tengo que corregir estos dos de acá si yo quiero compararlo, pero en realidad no necesito hacerlo, porque de estas tres, la única que es físicamente posible es la primera, porque las otras siempre me van a dar áreas más grandes. Cuando uno las corrige, la divide por un número que menor a 1. Si ustedes ven la corrección, que la vimos creo que está por acá, ¿no?
Profe, es que eso mismo le iba a preguntar, así como, ¿vale la pena la corrección si sabemos que no son las más No, po, bajas? no, po. Entonces no corrijo, pues si a mí, lo que pasa es que en ese caso es evidente, porque esta cuestión hay que dividirla por el número de pernos que ya no trabajan, pero siempre ese número es menor a 1, es el número de pernos que ya no trabajan. Entonces, significa que en el primer caso, eh, dado que, eh, dado que la placa tiene 3 pernos, y en el primer caso hay un perno que trabaja, y los que no trabajan son 2. Entonces, en este caso hay que dividir por 2 tercios, porque 2 pernos de los 3 no trabajan. Y en el segundo caso hay que dividir por 1 tercio, porque un perno no trabaja y los otros 2 todavía sí. Hay que dividirlo por el porcentaje de pernos que no es que murieron, eso es. Entonces, en el primer caso murieron 2, en el segundo caso murió 1. Entonces, no voy a hacer ese cálculo porque es evidente que como estoy dividiendo ese número por un número menor a 1, esta cuestión siempre controla. Entonces, las fallas DF y ABC nunca controlan. Nunca controlan. Profe, Nunca controlan. Dame un segundito. Porque nunca controlan porque GHI es siempre menor. Entonces, lo que está en la pauta en realidad conceptualmente no está del todo correcto, porque la pauta dice que las 3 fallas son iguales, y no lo son. Pero aquí ocurrió que justamente una de las 3, que es la que controla, es 13. Entonces, no afectó en nada lo que viene después. Ya. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, entonces, esta parte está perfecta. Ya, pregúntame lo que quería hacer. ¿podría explicar de nuevo por qué el perno B no queda trabajando cuando corta por H, por el perno E, perdón? Ya, tú dices cuando Sí, la que cuando falla, cortó cuando eso, la falla está ahí. sí. Mira, piénsalo, es que imagínate esta cuestión, imagínate que tenía un póster pegado a la pared, y el póster está agarrado de tres tarugos, güey, o de 3 clavos, y el póster yo te lo rajo ahí. El póster queda colgando de ahí, po, queda colgando esa parte. Porque imagínate que lo que está atrás es un muro, y tú querías arrancar el póster de la pared, tirándolo para el lado. ¿Te fijas? Si tú lo cortas con una tijera ahí, no lo puedes arrancar porque esa parte de ahí queda atrapada, queda uniendo lo que tú estás tirando con el muro. Pero esta parte de acá no, po, porque esta parte como que quedó en un pedazo separado ahí. Claro, pero Ya, eso en el caso de que la placa o esté empotrada a la otra que no se va a mover en el fondo. sí, po, sí, eso es lo que Pero estoy y mostrando. claro, pero en el caso de que tenga una fuerza que tracciona de la derecha y otra de la izquierda, Es que hay una fuerza que tracciona desde la derecha y otra de la izquierda. Si es por acción y reacción, pues si este muro tiene que tener, o sea, si yo tengo una tracción que va de ahí, por acción y reacción, tiene que haber una fuerza que va para el otro lado. Si no, la cuestión se estaría moviendo. Lo que pasa es que esa tracción que está ahí está actuando en este elemento que está acá. No en este pedazo que está acá, es como que este pedazo quedó pegado ahí nomás. ya perfecto, ya. Eso Ahí fue. sí. Entonces, ese es el tema. Entonces, de estas 3 fallas, esto no es del todo correcto. Decir que son iguales. No son iguales. Aquí, de hecho, ustedes le calculan el largo real, digamos, el largo neto, y en realidad el GHI efectivamente en 13, los otros 2 son más grandes. Pero no los voy a calcular, porque como son más grandes no controlan. Así que me olvido ahí. Y después empiezo a analizar las fallas diagonales. Y las fallas diagonales, hay algunas que hay que corregir y otras no, po. Esa es la cuestión. Por ejemplo, pensemos cuál es, más que en la fórmula, porque en la fórmula es fácil, la fórmula es área neta menos los S cuadrados, esa cuestión la pueden hacer. Quiero que vean
cuáles hay que corregir y cuáles no. Nos vamos a concentrar en eso nomás. No en la aplicación de la fórmula. Si yo me voy, tengo que empezar aquí a probar todas las factibles. Ya cuando son diagonales es más peludo, porque tengo que dibujarlas. Yo no sé cuál controlar el tiro. Yo lo que sé es que si hago eso, hago una cuestión que se vaya para allá, y después para allá, y después para allá, y después baja, esa falla es completa. Porque si yo hago eso, el póster me lo lleva. Me lo llevo. Va a quedar medio dentado, pero me lo llevé. Por lo tanto, el GHBEF, que le dice ahí, GHBEF, porque se lo estoy haciendo en mayúsculas, GHBEF, es una falla completa. Entonces no hay que corregir. Y aplican la fórmula tal cual. No hay que corregir nada, no hay nada que corregir, porque se partió en dos esa cuestión y se la llevaron. Entonces, esto es correcto. El GHBF, que es el que controla, de hecho, no está corregido, porque no hay que corregirlo. Está perfecto ahí. Aparentemente es el que controla, porque esa es la respuesta que da el libro. Pero esta cuestión hay que hacerla. Entonces, porque podríamos poner un caso donde que controle una falla así media incompleta. Entonces, después, ¿cuál es el otro caso que hay que analizar? De los que son así en diagonales. Por ejemplo, esta cuestión. Ahí y ahí. Esa falla, que es la ABEF, ¿es completa o no? No, No, no es porque queda completa. trabajando el H. Correcto, no es completa. El perno H queda trabajando. Entonces la ABEF es una falla incompleta. Incompleta. Entonces el número tienen que dividir. ¿Por cuánto? Por el número de pernos que, ¿cómo era la cuestión? Número de pernos que se me olvidó ya, disculpen. ¿Y quedan trabajando, creo? Los que ya no trabajan. Ah, Los que ya no trabajan. Que ya no trabaja. Entonces aquí trabaja uno, murieron dos. Hay que dividirlo por 2/3. Porque hay dos que murieron y uno que sigue trabajando. Después, y aquí hay un tema en la pauta, ¿ven? Al tiro, porque el ABEF, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. ABEF, que de hecho ni yo la veo acá. Que le llamó el ABE, pero es el ABEF, no está corregido. Hay que corregirlo. Yo creo que no controla, pero no está corregido. A ver, dice 2.16. 2.16. Este es el número, pero ese número hay que corregirlo. Entonces sería 12.16. 12.16. Y esto dividido por 2/3. Por 0.66. Claro, creció. O sea, no, en rigor, claro, como no está corregido y como estamos buscando el más malo, el número en realidad erró, pero erró por el lado seguro, porque el número real es más grande. ¿Lo ven o no? sí, perfecto. Sí, pues Profesor. ese es el tema, por eso que la cuestión igual dio bien, porque como no está corregido, pero no es correcto, o sea, si la pregunta aquí hubiera sido, calcule la arianeta si el modo de falla es el ABEF, ese número está malo, porque no es ese la arianeta, porque hay que corregirlo. Ese es el tema. Dime. Que entonces en la prueba puedes como especificar bien cuál es la placa que está tirando, por decirlo, porque Sí, yo, por ejemplo, este ejercicio al principio lo vi al revés y hubiera no, dicho que el lado izquierdo es el que se sale. lo voy a poner más claro, lo voy a poner más claro para que se entienda. Voy a poner que un lado un perfil y el otro es una cuestión irrompible o algo así. O sea, esto lo voy a preguntar, sí o sí, una cuestión de esta. Ya ustedes tienen que saber calcular cuáles son las fallas completas, cuáles son las fallas incompletas, cómo se corrigen, y eso. Yo les puedo decir, ya, calcúlame la falla en el ABC, en el AFG, en el A tanto, en el A tanto. ¿Cuál es la que controla? Y un punto cada una. Tac, tac, tac. Eso Profe, sí. es Eso que lo tienes nos va que a poner. poner
nos va a poner usted las formas de falla que tenemos que ¿Puedo, calcular o puedo dártela nosotros o puedo tenemos no? que... ¿Puedo Ya, es que, dártela? por ejemplo, en una ayudantía usted dijo como que al ojo usted sabía que por este lado no fallaba porque obviamente el área iba a dar más grande, entonces, o sea, iba a dar más chica, entonces nunca iban a controlar. Es que no es en realidad no están al ojo, es como es el mismo criterio que usé aquí, ¿te fijas? Ahora, lo que pasa es que, mira, si tú resuelves el problema y tú al ojo, no sé, con algún método que tú no evaluaste una falla y llegaste al resultado correcto, para mí, perfecto. O sea, si tú me Ya, es dices, que usted dijo que, claro, como involucraban menos pernos, entonces el área iba a dar más grande, entonces sí, como que me claro, es hacía que falta eso calcularlo. pasa, pero es Entonces yo distinto que en una si, justifiqué que no había hecho otras formas de fallas por eso mismo. sí, no, sí está perfecto. Lo que pasa es que lo que estoy Ah, ya. ilustrando acá es cuál es sí, el proceso completo, digamos, sin dejar nada, Ya, esa, eso. Porque yo te podría eventualmente preguntar, bueno, la falla, esta, ¿cuánto vale? ya, ya, ok, ¿Es completa o no es completa? Entonces ya, yo quiero que tú entiendas cuando una falla es completa o cuando quedan colgando la cuestión de un perno. Ese es el tema. Entonces, ya, ok, súper. el dividir por 2 tercios. Entonces, entonces ya vimos esta falla, ¿cierto? La A, B, esta claramente, que no es, pues, no es la que era. Y nos vamos a ir ahora a la, borro esto. ¿Qué otra cuestión podría haber? Ah, podría haber una aquí, po. Podría haber una ahí, que en realidad son todas las que estoy dibujando, todas, ahí y por allá, que sería la GHBC. ¿Cuántos pernos quedan trabajando ahí? El E, 1. Uno. Ya, entonces ya entendieron la lógica de esta cuestión. Entonces, este es el Profe, GHBC, falla, déjame anotar esto, falla incompleta, y lo tienen que dividir, hay un perno que queda trabajando, entonces lo tienen que dividir por 2 tercios, porque dos pernos mueren en esa falla. Entonces, claro, nuevamente esa falla, el Cristóbal la evaluó, la GHBC, la tiene acá, la GHBC, ese número, pero ese número en rigor hay que dividirlo por 2 tercios. Ahora, como no le controló, no pasa nada, porque al final la que quedó controlando esta que está abajo. Entonces, como que hay un error aquí detrás, pero no lo dio porque como llegó el número, dijo, estoy listo, da. Pero ¿qué hubiera pasado si uno busca una configuración de distancia acá, tal que ese número hubiera sido, por ejemplo, 11? Entonces la respuesta hubiera sido, no, 11, controla, y no, porque no lo dividiste por 2 tercios. Y esto te puede llevar a un error, sobre todo si te queda controlando una de estas fallas, porque uno puede creer, este es el modo de falla. Yo podría colocar unos espaciamientos tal que ese modo aparentemente controla, y no, no controla. ¿Por qué? Porque se te olvidó dividirlo por 2 tercios. ¿Se entiende, no? sí, se entiende, Sí, profe. perfecto. Ustedes siempre cuando proponen una falla, tienen que primero mirarla, físicamente sentir cómo la cuestión se parte en dos. Y ver, ya, ¿me puedo llevar este paso para allá o no? No, no puedo, porque todavía está trabado. Listo. Y ahí lo saca. Entonces, este claramente no controla. Y después queda la más grande, ¿no? La más grande que ya es esa falla completa. Pues, si yo hago esta cuestión acá, y hago eso, esa falla es completa. Esa falla es la GHBEF. Entonces, si yo hago acá la falla GHBEF, es una falla completa. Falla completa, listo. Y justo esa controló. Por lo tanto, esta cuestión es cueva. Es solamente suerte. Porque perfectamente pudimos haber errado acá. Si los espaciamientos hubieran sido ligeramente distintos, yo podría haber hecho que engañosamente una de estas fallas de arriba pareciera que es la que controla, pero hay que corregirla. Eso, así que ojo con eso.
ven, igual sacamos algo en limpio acá. Hicimos peor en la pauta. No, pero está bien si uno le dice de repente al ayudante, necesito esta cuestión y en 2 minutos se la pide, entonces se desesperan los cabros. Pero la vamos a mirar. Aparte que esto mismo me ayuda a mirar a mí, porque yo también, porque cuando yo hago una pauta de cero, a veces me equivoco. Es más fácil encontrar los errores en lo que hace otro que verlos cuando los comete uno. Uno también puede de repente meter una suma mal o cualquier cosa. Bueno, eso. Esta cuestión quedó clara, ¿no? Ya, les adelanto. Problema 1, la prueba mañana, esto. Una cuestión con pernos así en diagonal, donde van a tener que analizar fallas. Habrá que corregir algunas y tienen que calcular un área neta. Ahí Profe, tenemos el problema 1 de la prueba. No es mañana, perdón, el viernes. ¿Ya? Dígame. que tenía una pregunta. El que controla entonces tiene que ser una que sea una, ¿cómo se llama? Rotura completa. No, Sin... no, el que controla es el más chico. El Ah, el número más más chico, chico. ya. Da lo mismo si es que es incompleta o completa. No, el más chico. Si es Ya, incompleta o completa, lo único que te dice es que tienes que corregirlo. Es que el numerito que tú obtienes tienes que aplicarle un factor. ya. Cuando es incompleta, de hecho, tú siempre tienes que aplicar un factor que de hecho la va a hacer aumentar un poco, porque el factor es siempre menor a 1. Entonces, perfectamente te podría controlar una falla incompleta o una completa. Entonces, yo no te puedo decir que al ojo, por ejemplo, no te podría decir, esta no en este caso, que es complicado el caso. Probablemente esto que hice al principio, por ejemplo, de analizar las tres rectas claramente, ya, esta es completa y estas dos no, estas nunca van a controlar, porque son todos los números iguales, siempre es 14 menos 1, pero hay unos que hay que corregir y las otras no. Pero ya cuando la cuestión se empieza a complicar es cuando empezamos a analizar estas fallas diagonales. Entonces yo les recomiendo que lo hagan con calma, tienen tiempo, véanlas todas. Si es que están muy seguros que algo no controla, lo pueden poner. Pero dense el tiempo de mirarla. ¿Sí? Va a haber tiempo para eso. Este es el problema 1. Problema 1. Prueba. Esta cuestión me gusta mucho. Ya. Profe, Pues, ¿sí? tengo una duda, pero con el ejercicio que sigue, que era el 314, que Pero, me pasó un poco lo mismo. pero lo voy a ver, pues que- déjame mirarlo primero. voy ya, para allá. Voy para allá. Voy para allá. Entonces, en el 314, 314, ¿qué es lo que dice acá? Dice, ¿a qué espaciamiento S el área neta de la sección con los 2 hoyos va a ser el área neta de la sección pasando por los 3 hoyos? Ya. Mira tú. Wow. Segundo error en la pauta. Sí, tienes toda la razón. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló recién? yo, Ángelo. Acá, Ángelo, acabo de ver el truco aquí. Esta cuestión no es tan fácil. Mira, mira el problema que hay acá. Vamos a cerrar acá. Y me voy a traer este mono. Mira, está bueno el problema. Este mono que está ahí. Y lo voy a poner acá. Son entretenidas estas cuestiones de hacer. No sé si a ustedes les entretiene, pero son buenos estos cursos. Bueno, ya. Miremos esta cuestión. Siempre, yo siempre hago esto. Lo que hace que este mono a mí me marea. Yo necesito verla porque yo veo aquí una cuestión con tregollo, pero está agarrada de dónde. Yo necesito ver a qué está agarrado. Entonces yo dibujo esta cuestión acá atrás. Lo voy a dibujar en otro color. Solamente para entender de que esto está agarrado de alguna parte. Y evidentemente ese alguna parte tiene que estar conectado con los 3 pernos, pues eso es lo que entiendo yo, pues, si no tiene sentido. Claro, si yo asumo que en realidad, bueno, si estuviera aquí, el elemento está suelto, ¿cierto? Y si estuviera acá, bueno, tiene un hoyo de más, pues, porque ese hoyo no trabaja, pues no está conectado al muro o lo que sea. Entonces yo asumo que cuando el autor planteó el problema está pensando en esto.
Ahora yo en la prueba se los voy a poner claro, les voy a poner el elemento atrás para que nadie se maree. Eso es lo que está pensando. Entonces, si yo tengo, ¿me siguen o no? ¿Me escuchan? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Si yo tengo un Sí, modo de profe. falla, si yo tengo un modo de falla, acá me están diciendo que un modo de falla puede ser ese. Ya. Esa cuestión evidentemente hay que corregirlo, po, porque no es falla completa. Si yo hago eso, caso 1 le voy a poner. Voy a poner a ese caso le voy a poner caso, voy a borrar lo que está acá. Ya entendimos este problema. Caso 1. Eso que estoy viendo ahí. Estos son pernos de 1 pulgada, ¿no? O de 7 octavos, creo. Sí, son pernos 7 octavos. Pernos 7 octavos significa que el hoyo es de 1 pulgada. Ya. Entonces, en el caso 1, vamos a tener que la falla es una falla incompleta. Incompleta. ¿Cierto? Porque hay un perno que queda trabajando. Incompleta. Entonces, ahí lo que hay que hacer es decir que la falla, o el largo de falla, no se le voy a poner L, vale las 10 pulgadas, ¿cierto? Menos los dos hoyos, que sería 2 por 1 pulgada, porque cada hoyo mide 1 pulgada. Y este numerito hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque hay un perno que queda trabajando. Esto es dividido por el número de pernos que llegaron dejando de trabajar. 2/3. Esta es la falla 1. Caso 1. Caso 2 es otra cosa. El caso 2 es cuando esta cuestión hace esto. Se va por acá, me voy por aquí y me voy acá abajo. Eso es completo. Si la falla es esa, me llevé el perfil. Por lo tanto, el caso 2 tiene una falla completa. ¿Y cuánto vale el largo? El largo vale las 10 pulgadas menos los hoyos, que son 3 hoyos de 1 pulgada, más los términos de eso, S cuadrado partido por 4G. Sería un S al cuadrado dividido por 4S G. ¿Cuánto vale el G? Son 3 pulgadas. Y esto por 2, porque son 2 diagonales. Y ahí está la falla completa 2. Entonces, a la primera le voy a colocar falla incompleta, caso 1, le voy a colocar L1, y a esta le voy a colocar L2. Entonces, aquí lo que hacen es L1 igual a L2, despejar S. Y esa es la respuesta. ¿Cuál es el error en esta pauta? Que la primera falla no está corregida. Ese número no está corregido. Porque no es una falla completa. La ABDE es una falla que deja un perno trabajando. Por lo tanto, este número está malo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que... De hecho, voy a poner el comentario acá. A ver. Comentar. La falla ABDE no es falla completa. Hay que corregir dividiendo por ¿cuánto? Dividiendo por 2/3. Por 2/3. Por el número de pernos que deja de trabajar. Por 2/3. Recalcular. Ya. Preguntas. Yo, profe, que en un momento creo que si yo tomaba la falla A, B, C, no sé si puede pasar que no tenga que irse por el D y baje del C hacia abajo. Ya, sí te cacho. Ahí me dan Pero, dos números distintos. espérate, déjame ver cuál es la, vamos a ver la pregunta del problema. La pregunta dice, ¿tienes
toda la razón, porque dice que hay que analizar, dice el caso de 2 hoyos igual al caso de 3 hoyos, y hay un caso de 2 hoyos que yo no he analizado. Tienes toda la razón. Voy a hacer el ejercicio. Entonces, gracias. ¿Viste? Mi pauta hubiera estado mala también. ¿Quién fue el que osó a tirarse contra mi pauta? No, ya está perfecto, no sé, yo igual me equivoco, ¿eh? Ese, me faltó, sí. Esa falla que le vamos a poner caso 3. De hecho, voy a borrar esta cuestión. Vamos a ir al caso 3. Tienes toda la razón. Me faltó un caso ahí. Esa falla, ¿es una falla completa o no? ¿O incompleta? Completa. Completa. Es completa. De hecho, mira la cuestión truculenta. Sí, pues completa. Es completa. Porque se lleva en el perfil. Entonces, esta es una falla completa. Entonces no hay que corregirla. Y vamos a tener un largo L3 que va a ser igual a las 10 pulgadas menos 2 hoyos, 2 por 1 pulgada, y más un S cuadrado partido por G, más 1, un S al cuadrado, dividido por 4 por 3. Ese es el L3. Entonces, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué cuestión? ¿Qué se hace acá? No tengo idea. A ver, si yo hago, por ejemplo, si yo hago L1, oye, qué interesante, ¿eh? Déjenme, voy a abrir mi Excel. Igual está peludo el problema, ¿no? Profe, y el área que uno está buscando acá es el área neta, pero digamos físicamente es como el área que queda en la falla o la que sobra. No, te dicen, calcula el valor de S, tal que el área neta con 3 hoyos es igual al área neta con 2 hoyos. Eso es lo que dice el problema. Ya. Entonces, el L1 es un número fijo, el L1 es el único que no depende de S. Porque el L1 es 10 menos 2 dividido por 2 tercios. Ese es el L1. Estos son pulgadas. El L2 depende de S. El L2 es 10 menos 3 más 2 por S. No sé, se lo voy a poner acá arriba. S al cuadrado dividido por 4 por 3, 12. Dividido por 12. Ahí está. Y el S lo voy a poner ahí arriba. Le voy a poner 1. No sé, cualquier cosa. Y el L3 es que tengo que ver qué pasa. Y el L3 es 10 menos 2 más el S al cuadrado dividido por 12. Ahí está. Entonces ahí está el L1, ahí está el L2. Le quiero sacar los decimales a esta cuestión. ¿Cómo no? A ver, déjenme agrandar un poquito. Voy a poner 2 decimales, o un decimal. 2 decimales. Entonces ahí tengo el L1, el L2 y el L3 en función de, y lo que quiero hacer es que el área con 2 pernos sea igual al área con 3 pernos. Y ahí tengo el S en pulgada arriba. Déjenme probar. A ver. Si el S vale 1, 2, ya, a medida que yo voy agrandando el S, ¿cierto? Empiezan a crecer los dos números. 5, 6, ahí. 5.2. Ahí más o menos, ya. Cuando el S vale 5.5, ya, ¿quién me dice cuál es la respuesta correcta? Ya la tengo. ¿Me siguen o no? ¿Qué pasa cuando el S vale 5.5? ¿Cuál controla? ¿El menor o no? Siempre controla el menor. Ya, si el S vale 5.5, ¿tú podrías decir que la falla con 3 pernos es igual a la falla con 2 pernos? No. No, pues. No, pues porque claro, para el DL2 es igual,
pero el L3 no, pues, el L3 es menor. Entonces, la única forma de hacer que la falla con 3 pernos sea igual a la falla con 2 pernos es que el número este que ahí sea 12, no el de arriba. Ese. Entonces tengo que ir sumando 6, 7, ahí, 6.9, ahí estamos, 7. En 7. Olvídense los decimales porque ¿Cómo son que números. no que es que el L2 sea igual al L3? Mire, si el S vale 5,5, esta cuestión falla con 11. Y la pregunta, ¿y cuál es la pregunta que dice ahí? Dice, calcule el S tal que la falla el área neta con 2 hoyos sea igual al área neta o al área de ruptura por 3 hoyos. En este caso, con el S55 no se cumple. Porque claro, la falla neta con 2 hoyos, es que la falla es 11 acá, po. Y 11 no es igual a 12. O sea, no. O alguien me podría decir, pero la forma L2 es igual a la L1. La falla con 3 hoyos que L1, perdón, con 2 hoyos que L1 es igual a la falla con 3 hoyos que L2. Sí, pues, pero no, ninguna de las dos es la falla real porque la falla es 11. Y la de abajo. Entonces, la única forma de decir que el punto exacto donde la falla que pasa por 2 hoyos es igual a la falla que pasa por 3 hoyos ocurre cuando el S vale 7 pulgadas. A ver, profesor, ¿le puede poner 3,46? ¿No será eso? ¿Que el L2 sea igual al L3? Tienes razón. Tienes razón. Lo mismo que la Muy ayudante, bien. Gracias. 2,45. 2,45. Sí, por si puede borrarlo. No, eso Claro. no. 3.46. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, en 3.46. Sí. Sí, esa es la respuesta. 3.46. Es correcto. Sí, pasa también, porque esta la voy a anotar acá. El L1 son 2 hoyos. El L2 son 3 hoyos. Y el L3 son 2 hoyos en diagonal, en diagonal. Claro, tienes toda la razón. Nuevamente pifié. Es 3.46. Porque en 3.46 se cumple, porque el S, es que lo que pasa es que la pregunta es, ¿el S o el S mínimo? Mira, es que lo que pasa es que no es una cuadrática, po. Lo que pasa es que esta cuestión es una cuadrática, el S está al cuadrado, tiene 2 soluciones. La solución mínima, o sea, si la pregunta fuera, ¿cuál es el mínimo S que hay que tener para que se cumpla esto? Es 3.46. Correcto, pero mi solución también está buena. Con 7 igual se cumple. Con 7 igual la falla con... no, mentira. Porque estos son 2 hoyos. Me queda 2 hoyos y 2 hoyos. Porque 3 hoyos en la segunda. Me equivoqué. No, es 3.46. Ese es el número. Déjenme probarlo de nuevo. Con 0, 0, 1, 2. Ahí estamos. Con 2 también, pues. Ahí está la segunda solución, pues. Ahí está la segunda solución. Mira, si el S vale 2 pulgadas, si el S vale 2 pulgadas, no, que no está exacto. 2.1. No están iguales, estoy leseando. Pero, profe, yo lo hice con 2, o sea, a mí me dio 2,45, pero no me dio una cuadrática. Me dio un sistema No, de ecuaciones normales. el 346 es una solución. 346 es. No, lo que yo dije es una tontera porque con 2 pulgadas no son iguales los números. Profe, 1, 2, 3. Sí, 3.46. Ese es el S mínimo. Y hay otra vez profe, más. ¿Sí? es que hicimos un ejercicio parecido en la primera ayudantía que tuvimos, ¿Ya? no sé si se acuerda, y en este caso no corregimos ningún área, entonces tengo una duda con eso. Sí, a mí me pasa lo mismo, profe. De A hecho, ver, Y yo la seguí el mismo 245, ejemplo.
Sí, El- la en 245 da sin corregir el área. Claro. Ya, veamos cuál es lo que es. Ese problema yo lo saqué de, porque si es la ayudantía la hice yo, ¿no? Sí, la hizo usted un viernes en la tarde, si no me acuerdo. Sí. saqué el ejercicio del libro, porque lo que hice esa vez fue sacar ejemplos de acá. Hice ese. A ver, No, déjenme es revisar. que, profe, aparecía en su pauta. En su pauta aparecía el 245, de hecho. Esperen, tengo acá. No, es que la pauta tiene un error. Ya lo dije. Espérate, esta es la ayudantía, ¿no? Sí, el ejercicio 2, ese mismo. A ver. Encuentra ese tal que el área de dos superficies es la misma. ABC. DEFG. Sí, hay un error acá. Tienes toda la razón. Ya, si alguien lo hizo así en la tarea, le doy el puntaje igual. Hay Sí, yo un. lo Sí, seguía así. sí. ¿Pero de dónde? Profe, ¿y en la prueba cómo lo va a evaluar? No, tiene que hacerlo con la corrección, como lo estoy diciendo ahora. Vale. Déjeme mirar una cosa. Este problema yo lo saqué del libro. Entonces, el libro tiene un. Es este problema. Es este problema. Sí. Claro, ABC, ABC. Claro, es que ahí esta cuestión no es. Déjenme ver, aquí no hay correcciones. ¿Por qué no hay correcciones? Sí, es que esto no está. Claro, es que el problema es. Sí, no, este problema tiene una dificultad que no se ven. Creo que en el dibujo, en No efecto, se, los dos lados se lo están tirando de los dos lados, ¿o no? no tiene. Claro, es que esta cuestión es rara, porque no veo dónde está el elemento, dónde se superponen los elementos, porque estos son dos elementos que están unidos por perno. Claro, entonces es como mucho más. O No, sea, las ¿sabes qué? correcciones son difíciles. No, este problema es distinto. Este problema es distinto. Este problema no tiene. Ya, ahora entiendo cuál es el problema. Mira, esto que está acá, ya, el que lo hizo así, no hay. Miren qué interesante. No van a haber descuentos, pero la prueba tienen que hacerlo como corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Yo les voy a decir cuál es el problema, que no lo vi en el minuto, de hecho. No lo vi, yo puse el problema tal como lo leí. El problema no es este, que está aquí. Yo lo dibujé mal, porque si ustedes miran, es que los problemas, cuando yo veo una cuestión con hoyo, yo lo que veo es el problema, porque para mí no tiene sentido, por ejemplo, que ustedes le hagan hoyo a una placa y les tiren. ¿Ya? O sea, yo no. Mira, les voy a explicar exactamente cuál es el problema, espero no confundirlo. Ya. Yo cuando veo una placa perforada, para mí esta cuestión no tiene ningún sentido físico, que yo tengo una placa, le hago un hoyo y la tiro. ¿Ya? Ese es un problema, que es un problema súper interesante desde el punto de vista conceptual y todo. Ese problema, o con dos hoyos, por ejemplo, ahí y ahí. Ya. Imagínense ese problema. Una placa con dos hoyos que está siendo tirada. Eso es distinto a tener
dos placas conectadas con dos pernos donde estoy tirando por acá y por allá. ¿Ya? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se Ya, escucha. ¿cuál es, cuál es- Sí, cuál es profe. cuál es el tema? Esta cuestión, para lo que nosotros hacemos en acero, no tiene pata ni cabeza. Porque ¿para qué le voy a hacer hoyo a un perfil si lo voy a traccionar? O sea, esta cuestión es como conceptualmente, claro, es choro, pero no. Yo cuando hago hoyo en un perfil es para pasar un perno. Es para pasar un perno y que conecte dos cosas, una cosa conectada con otra, a través de perno. Entonces, si por ejemplo, ¿por qué son distintos estos dos problemas? Porque en el problema 1, ¿cuándo falla la placa cuando yo la tiro con hoyo? Cuando yo hago esto. Si yo hago esto, la placa se partió en dos, ¿cierto? Si esta cuestión se raja acá, la placa se partió en dos. Que es distinto al problema de abajo. Porque en el problema de abajo, si es son dos placas conectadas con perno, si yo hago esto, eso no es falla total. ¿Lo ven o no? Mire, voy a colocar el problema de abajo con las placas de distinto color para que la vean. Agradezco mucho la pregunta porque Profe, es muy buena la pregunta. Miren esta cuestión. Voy a hacer una placa de un color y voy a colocar acá una placa de otro color. Son dos placas que están conectadas con dos pernos. Un perno acá y un perno acá. Con dos hoyos y perno. Si esta placa falla acá, esta falla no es total. Porque uno de los pernos sigue uniendo los dos pedazos. Y hay que corregir. Es distinto al caso de arriba. En el caso de arriba tengo una placa con unos hoyos nomás. Pues entonces, claro, pues si yo la placa la rajo acá, la cuestión se acabó, pues. Problema resuelto. Se acabó. Se acabó el problema. Entonces, profe, el primero era el ejercicio de la ayudantía y el segundo era el de la tarea, se podría decir. Entonces, no. Lo que pasa es que yo malinterpreté este problema. Cuando yo lo vi, claro, porque lo que estoy viendo acá, este es el problema que yo le hice en la ayudantía, fue este problema, es el mismo. Ujú, sí, Pero este problema no son dos piezas conectadas, es una sola. una placa con hoyos. Ya, claro. profe, pero creo que los ejercicios de la tarea son lo mismo que el Sí, ejercicio. exacto, ese es el tema. O sea, la pauta estaría bien. Ese es el tema. Sí, son problemas súper teóricos, sin Claro, como más aplicación, simple. sin aplicación práctica. No se Ah, ya. meten, no se meten con el tema tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Entonces, si yo me voy al problema, claro, si yo me voy al problema 311, claro, esto no son dos elementos conectados. Es una placa con hoyos. Es Claro, una placa con hoyos. Ya no se preocupen. 314 también. Ah, por El, eso, tres- claro. el 314 también. Es una placa con hoyos. No es una placa conectada a otra con hoyos. Ya. Esto voy a hacer una nueva revisión. En todo caso, si voy a hacer la salvedad. Esta cuestión yo no la voy a preguntar, porque tener una placa con hoyos tirándola de un lado, físicamente no es algo que yo nunca he visto, la verdad. Los hoyos en estructuras metálicas son para conectar pernos, son para conectar, para pasar pernos. No son simplemente porque se ven bonitos, son para conectar pernos. Entonces, es muy raro encontrarse con un perfil que esté estirado, que tenga perforaciones ahí por las cuales no pasan pernos. Y esos pernos no unen algo con algo. Entonces, volviendo al tema de la solución de la tarea, voy a dejarla tal cual, efectivamente. Voy a dejar esto tal cual,
porque el problema está bien interpretado. No es una placa contra otra afirmada con pernos, sino que es una placa con hoyo, ¿no? Lo mismo con ese problema, es una placa con hoyo. Estos números también. Pero en la prueba, a mí me interesa que lo que puedan resolver es lo que acabamos de ver, ahora, que es cuando hay dos placas conectadas y hay que corregir cuando hay una falla que es completa y una falla que es incompleta. Que repito, no es el caso que está en la tarea, porque no son dos elementos conectados, es uno solo, que por algún motivo que desconozco le hicieron unos hoyos. ¿Ya? Pero no son dos elementos conectados. Pero entonces, ¿puedes volver a repetir cómo es, cómo se corrige en el fondo? ¿Cómo se parte por el número de pernos que no... ¿Cómo era? Ya, miren, cuando tú tienes una falla, cuando tú tienes dos elementos que están conectados, tú conectas un elemento a otro. Eso es toda la cuestión. Miren, la única diferencia de esto es que yo lo que voy a preguntar es un elemento conectado a otro elemento, porque para las perforaciones para eso sirven. Voy a colocar nuevo acá. Cuando tú tienes un elemento ahí, y ese elemento lo conectas a otro elemento que está por acá, esa conexión normalmente o puede ser soldada o apernada. Si tú ocupas una conexión apernada, por ejemplo, con dos hoyos ahí, ¿ya? Y en esos hoyos hay pernos, ¿ah? Por lo tanto vamos a hacer un relleno acá. Ahí hay dos pernos, conectando dos elementos. Uno que lo estoy tirando de acá, y el otro que por acción y reacción lo estoy tirando del otro lado. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo es que si... Lo que estoy diciendo es que si Dame un segundito. Ya, lo que estoy diciendo es que si yo quiero analizar las fallas que pueden ocurrir acá, pero esto está más interesante todavía. Hay tantas cosas que ver acá. Esa falla que está ahí, ¿es una falla completa o incompleta? Incompleta. Incompleta. Es una falla incompleta porque en realidad depende de qué es lo que estoy rajando. Estoy rajando el perfil que está adelante o el que está atrás. Si la falla se produce en el perfil que está atrás, la falla es completa porque me voy a llevar la parte de atrás. Lo voy a hacer más simple en la prueba. Uno de los pedazos va a ser un pedazo grande. Lo que pasa es que si no, la cuestión se empieza a complicar. Eso mejor que quede empotrado, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que el problema es que ahí puede fallar cualquiera de los dos lados. Puede fallar el lado de la derecha o el lado de la izquierda. Entonces, si esta cuestión es súper grande, es un bucero o algo, al que está llegando un perfil chiquitito ahí. Y ese perfil chiquitito, o una placa, está unida con dos hoyos. Ahí. Y esos dos hoyos tienen lo estoy tirando con una fuerza hacia la derecha. Y lo que recibe el elemento, vamos a asumir que es una cuestión que no se puede rajar, ¿no? Es demasiado gigantesco. Entonces tengo esta cuestión ahí. ¿Ya? Este problema es más... este problema es fácil de realizar porque esa falla ahí es una falla incompleta. Porque yo no me puedo llevar el ángulo de la derecha si este perno todavía está anclado. Esa falla es una falla completa. Porque ahí yo me voy a llevar el perfil de la derecha y la parte de la izquierda va a quedar con un pedazo pegado ahí, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Esa es la idea. Pues. Entonces al final, ¿Lo puedes repetir?
Si la falla es la que estoy mostrando ahí, lo que va a pasar es que ustedes, que tienen que pensar esta cuestión físicamente, se van a quedar con un pedazo de placa pegado con un hoyo ahí, y el otro se lo llevaron para la casa, po, está por acá. Se separó en dos. No, entonces, y en el caso 1, eso no ocurre, porque eso no es una falla completa. Porque yo no me puedo llevar el pedazo a la derecha, porque el pedazo a la derecha sigue unido a la cuestión verde por ese perno que está ahí, que sigue trabajando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El problema, tal como lo tengo planteado aquí en la ayudantía, este problema tiene un error, y lo voy a corregir y se lo voy a reenviar. ¿Por qué tiene un error? Porque yo planteé el problema como que eran dos placas unidas con pernos, y en rigor, esta solución que está abajo, está pensado que es como que fuera una única placa con hoyos. Son problemas distintos. Así que este problema lo voy a corregir y lo voy a reenviar. Respecto a la pauta de la tarea, efectivamente la pauta está bien calculada, porque los problemas que planteó el libro son problemas que no son dos placas unidas entre sí. Es simplemente una placa con perforaciones que yo la estoy traccionando. Ese es un caso que no se ve en la práctica profesional, esa es la verdad. Lo más común es tener dos placas que están unidas por perno, ¿ya? Entonces, la pauta la mantenemos tal cual, como está acá, y el problema de la ayudantía voy a tener que hacer aquí una corrección, porque aquí lo que no hice es considerar cuáles los pernos que todavía seguían trabajando, ¿ya? En cada caso específico. Entonces eso hay que hacer una pequeña corrección ahí. Solamente en ese problema, ¿ven? En ese problema que está ahí, que es un problema distinto. Eso. Profe, y para corrección, entonces se parte por el número de pernos que quedan trabajando. Eso es lo que indiqué en el cuaderno, porque así Eso es lo que él le... eso es lo que indiqué acá en la clase que cerré, que es esta clase que está acá. Que cuando uno hace esa corrección, de hecho creo que era esta clase. Ven, este problema es distinto. Este problema, por eso yo cometí un error en la ayudantía. Este problema es un elemento que está sosteniendo algo y estoy tirando esto de acá. ¿Ven? Entonces, estos son dos elementos unidos con pernos, que no es lo mismo que tener un elemento con hoyo. Y en realidad no está pernado nada, ni siquiera hay perno en estos problemas. Son cuestiones totalmente teóricas. Por eso que no muestran el elemento de fondo, digamos, que está uniendo, porque no lo hay. Es solamente una cosa. Entonces, la forma correcta de resolver esto es lo que tengo indicado en este ejemplo que está acá, en el ejemplo que hice en clases. En este ejemplo, cuando evaluamos un modo de falla, tenemos que ver si hay pernos que siguen trabajando y que evitan que yo me lleve el perfil. Y uno siempre tiene que corregir acá, cuando la falla no es completa, por ese factor que yo lo indiqué ahí, que es el porcentaje de pernos que ya no están trabajando. Eso es el factor que hay que corregir, ¿ya? Independiente que la pauta está bien, igual fue un buen comentario, porque son casos totalmente distintos. Yo cuando estaba pensando en estos problemas siempre pensaba en esto, porque este es el caso típico en ingeniería estructural. Un elemento apernado a otro elemento que lo recibe. No digamos perfiles con perforación aleatoria a las cuales yo les calculo el área neta, sino que uno siempre calcula área neta con cosas que pasan a través de una conexión. Eso, así que miren este problema con atención, ¿ya? ¿Qué más? Llevo harto rato hablando ya. Vamos a mirar
Profe, ¿podría pasar como al tema de, de las torsiones? ¿Cuáles torsiones? Ah, los pandeos. Eso, los Sí, pandeos, perdón. Ah, lo que pasa es que vamos a verlo. Cuando tú, voy a cerrar esta vuelta. De hecho, para eso podemos abrir, esa es la parte fácil de todo. Ya, tenemos que, el primer problema, ya les dije el primer problema. Problema 1 de la prueba va a ser un perfil, que puede ser una C o una L, una C o un perfil L, unido a una placa USET que nunca falla. Ver superficies, calcular áreas netas, calcular fluencia en área bruta, fractura, área neta efectiva, bloque de corte. Entonces, lo que tienen que mirar con mucha precaución es el problema, y tienen que entenderlo, el problema que hicimos en la clase 2 y lo que conversamos al comienzo de esta clase. Un problema como ese problema. Ese. ¿Ya? O lo que conversamos al comienzo de esta clase, digamos, cuando yo estaba entendiendo el problema como que eran dos placas conectadas y en realidad era una sola. Eso es lo que quiero que miren. Lo del pandeo es un poco más sencillo porque tenemos denme un segundo. 411. Vamos definiendo qué más vamos a preguntar. Con este problema 1 puedo evaluar varias cosas, ¿cierto? Puedo evaluar fluencia de ruta, fractura en accidente efectiva, bloque de corte, fallas totales o fallas completas, fallas incompletas y todas esas cuestiones. Incompletas y bla, bla, bla. Ya. Problema 2. Ya como con el primer problema como que tenemos ya todo lo relacionado con tracción. Problema 2 va a ser calcular la resistencia o calcular la capacidad, la compresión de un perfil en un marco de momento, en un marco plano. Ya, eso es lo que vamos a ver. Calcular la capacidad de compresión de un perfil en un marco plano. Calcular la capacidad de compresión de un perfil en un marco plano. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que mirar ahí? Cuando nosotros tenemos, y ahí me voy a meter con torsión, cuando nosotros tenemos un marco plano, vamos a, por ejemplo, imagínense que tengo un marco como este. Voy a tener ahí mis columnas, ¿cierto? Y voy a tener también unas vigas. Entonces, me quedo medio chueca, no importa. Tengo una columna y imagínense que tengo una viga. Y este marco está empotrado ahí, está empotrado y tiene un apoyo. Esta cuestión quiero que se peinen con esto, porque esta cuestión es súper práctica, ¿no? Súper práctica. Y vamos a colocar ahí un triángulo que me quedó corrido, pero un apoyo triangulito.
Ya, imagínense que tengo ese marco. Y este marco tiene una diagonal acá, y tiene una diagonal por acá. Ahí. Y estos marcos son todos, por ejemplo, este es un IN 30, no sé, por algo. Ahí hay que, vamos a ver. Perfiles hechos, IN 30. ¿Cuáles son los perfiles de columna típicos? Son los HN, ¿cierto? Tenemos HN de 40, por ejemplo. Tenemos HN de 40. Tenemos las columnas todas son HN 40. Y las diagonales pueden ser unos cajones, no sé, de 20 por 20, bueno. Ahí. Esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntar sí o sí? Estamos hablando de la pregunta 2, de un marco que no tiene por qué ser igual a este, podría ser un marco distinto. ¿Ya? Ustedes lo primero que tienen que ver es, si yo les digo, oye, ¿cuánto vale, por ejemplo, la capacidad de la columna, esta columna ubicada en el primer piso? Esa. ¿Ya? Calcula la capacidad de compresión de esa columna, de acuerdo a método LRFD. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a dar el perfil, HN40 por algo, el perfil está dado. ¿Cuánto vale la capacidad de compresión de esa columna? Entonces, el HN, ¿cierto? Es un perfil que tiene, y vamos a orientarlo, lo voy a poner así como está orientado con el eje fuerte en el plano del marco. Entonces, va a ser un perfil así, por ejemplo. Ahí, un perfil de catálogo, lo estoy poniendo como abativo, pero está de esa forma, ¿cierto? Y las vigas, por supuesto, como son vigas IN, están puestas así. Están puestas en esa orientación, no sé cómo dibujarlo de mejor manera, pero están puestas así. ¿Ya? Y las columnas están así. Pero ustedes van a calcular la capacidad de compresión de un elemento. Lo primero que tienen que hacer, si es columna, es, esta cuestión le hicieron en la tarea, así, por eso les mandé la tarea. Tienen que calcular el K. El K. ¿Cuánto vale el K? Porque todo parte con el factor, digamos, de longitud efectiva. ¿Cuánto vale el K de la columna? Y en realidad son dos K. Hay un K para pandeo. Si nosotros dibujamos acá los ejes, recuerden que todos estos perfiles tienen ejes, ¿cierto? Ejes locales. Entonces va a haber ahí un eje para allá, un eje para allá, ¿cierto? Y si ustedes se van a los catálogos del ICHA, van a ver que ese es, le llaman el eje X, y al eje vertical el eje Y. Entonces, ustedes lo que tienen que calcular cuando van a calcular la capacidad de un perfil es cuánto vale el KX y cuánto vale el K para pandeo en la dirección Y. Y eso depende de la condición de borde, ¿ya? Vamos a analizar primero el KX, que es el pandeo que se produciría aquí en el plano de la hoja que estoy mostrando, ¿cierto? Si hay pandeo en el plano de esta hoja, que podría ser, por ejemplo, imagínense que la columna pandeara así como lo voy a mostrar ahora. Si la columna del primer piso pandeara así, pucha que me cuesta dibujarlo en Paint, pero la idea es que dibujar una
una sinusoidal perfecta, porque la forma del primer modo de bandeo es sinusoidal, ¿cierto? O sea, bueno. Si la columna bandeara así, no voy a dibujar lo que sigue para arriba, el K sería 1, ¿ya? Pero, ¿cómo nosotros calculamos el K? Como este es un marco, como la conexión que hay ahí entre viga y columna es una conexión rígida, nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir al ábaco, ¿ya? Al ábaco. ¿Cuál ábaco? El ábaco que les proporcioné en clases, este ábaco para calcular el K. Entonces, acá voy a anotar la vista, por ejemplo, a la derecha. Y la primera consulta es que si este marco tiene sideways prevented, esto lo vimos en clase, o sideways permitted, significa que si el marco está arrastrado o no, o si el desplazamiento lateral está prevenido o está permitido. A es cuando el desplazamiento lateral está restringido, digamos. El muro, o sea, la columna no se puede ir para los lados. Por ejemplo, marco arrastrado. Si ustedes tienen un marco con diagonales que previenen que la columna se vaya hacia el lado, marco es sideways prevented, pero si es sideways permitted, significa que la columna es libre de desplazarse lateralmente. Esto tienen que verlo en clase, yo lo di en clase, con distintos casos de cuándo es prevented y cuándo es permitted. Revisen esa clase. Entonces acá, como este piso está diagonalizado, se considera que el piso tiene sideways prevented, no se puede mover para el lado. Entonces, en el ábaco, yo tengo que usar la parte de acá. No sé, tiene como una barra azul que se ve como que un paso de la pantalla como que no se ve. ¿Están viendo el ábaco yo, no? Sí, profe, pero hay como algo tapando la pantalla. Ah, esta cuestión en la barra del zoom. No sé qué hacer con ella, voy a poner ahí arriba. Ya. Creo que se puede poner como alt o control algo se esconde. Ahí sale como que la puede esconder, sí. Sí, no, me la puse ahí arriba, así que ahí arriba no molesta. Entonces, el ábaco del marco arrastrado, tienen que mirar la clase, porque si para eso hago clase, porque ustedes las miren. Entonces, tienen que ir a la clase donde yo expliqué esta cuestión. Entonces, la del marco arrastrado es la de acá. Es la de acá. Entonces, yo lo que hago en ese ábaco, aquí mismo en el Paint, lo voy a poner en el Paint, tengo que ver, no, perdí el marco. La embarré, ya esperen. Lo voy a dibujar de nuevo. Acabo de perder el marco. Entonces tenía, me disculpan ahí si ahí sí. Ya, entonces de nuevo le voy a poner los apoyos, ¿cierto? Tenía empotrado. Tengo empotrado. Y ahí tenía un apoyado. Tenía un triangulito. Perdón. Ahí. Ahí, tengo un triangulito. Y coloco las diagonales nuevamente. Coloco una diagonal ahí y una diagonal ahí. Ahí está. Entonces, y le había dicho que los perfiles columna, las vigas eran IN, ¿cierto? Y las columnas eran HN. Perdón. La columna. La columna con HN. Entonces, si yo estoy calculando el coeficiente bandeo alrededor del eje, recuerden que son dos ejes, nuevamente. Voy a dibujar solamente la columna. Tengo que dibujar, pues en realidad voy a dibujar la columna y la viga. Tengo que dibujar la columna ahí. Y voy a dibujar la viga acá arriba. Ahí. Ya, entonces, y siempre en los catálogos le van a llamar eje X al horizontal, digamos, y a ese. Y también puedo hacer lo mismo acá en la viga, ¿cierto? Siempre les van a entregar las propiedades, inercia y todo con respecto al eje X ahí y con respecto al eje Y.
Y lo mismo en la columna, así, X y Y de los perfiles. Ahí está. Entonces, si ustedes quieren calcular en la columna, para la columna, tienen que calcular ustedes el KX y tienen que calcular el KY. ¿Ya? El KX, que es el que ocurre para el pandeo en el plano del marco, tienen que recurrir al ábaco. Entonces, yo lo que hago acá, dado que el marco está riostrado en ese piso, ¿cierto? Voy a ocupar la parte del ábaco que está en el lado de marco riostrado, que es el lado de la izquierda, que es Size Wave Prevented. Me voy acá al ábaco y hay que entrar en el ábaco con las condiciones de apoyo, ¿ya? El G. ¿Y qué es lo que era el G? Si ustedes se van de nuevo a la clase, el G es la sumatoria de los EI partido por L de la columna, partido por la sumatoria de los EI partido por L de las vigas en el nudo en cuestión. Por lo tanto, dado que este marco tiene un punto inicial A y un punto final B, la columna, perdón, yo lo que tengo que hacer es calcular el GA y tengo que calcular el GB para entrar al ábaco. El GA, que es el GB primero, que es arriba, ¿cierto? ¿Cuánto vale? El GB va a ser la sumatoria de los E por inercia en X dividido por el largo para las columnas. Yo no sé cómo ponerlo. Ay, dame un segundo. Me molesta mucho la poner ahí abajo. El GB. Vamos a colocarle acá nombres a los elementos. Esta va a ser, le voy a poner viga 1, columna 1, y hasta que está abajo le voy a poner columna 2. Entonces el G, que ustedes tienen que calcular, en B, va a ser igual al EIX dividido por el largo de esto es columna partido por viga, creo. Déjenme mirar el ábaco. Es columna partido por viga. O sea, CGL de la columna C1 más el mismo término de la columna C2 ya, porque tienen que ver cuántas columnas llegan al nodo D. Hay dos columnas, C1 y C2, y tienen que dividirlo, eso va dividido por el término E y X dividido por L de la viga que llega ahí, de la viga B1. Ese es el factor GB. Siempre el GB, tal como dice el ábaco acá arriba, es la sumatoria de los EI partido por L de las columnas que llegan al nudo, dividido por la sumatoria de los EI partido por L de las vigas que llegan. Entonces, si usted hace ese ejercicio, pueden calcular el GB. Y el GA, ¿sí? ¿Cuáles son las columnas 1 y 2? Las marqué ahí. O sea, perdón. Ya sí, pero mi pregunta era, ¿hay que separarlas todas, como todas, aunque haya una unión al medio? Es que, de nuevo, tú en cada nodo llegan vigas y llegan columnas. En el nodo B hay una viga que llega y hay una columna que llega por abajo y una columna que llega por arriba. O sea, hay dos columnas y una viga. Todos los nodos tienen... Mi pregunta mejor hecha es como, ¿por qué columna 1 no es la misma columna que 2? Porque,
O sea, ¿cómo está separada el medio? No sé. Es porque lo que está acá se llama nudo. El encuentro de vigas con columnas se llama nudo. Entonces, Ah, ya, ya, en ok. cada nudo tú tienes elementos que llegan por todas direcciones. Por ejemplo, en este nudo central arriba hay 2 vigas y una columna. En este nudo esquina que está acá hay una columna y una viga. En este nudo que está al otro lado acá hay una columna y una viga. Entonces, el término G, el parámetro G, es la sumatoria de los EI partido por L de todas las columnas que llegan, dividido por la sumatoria de los EI partido por L de todas las vigas que llegan. Y Entonces, por en este, ejemplo, en el punto central habría que considerar la diagonal y se considera como columna o como no, viga. olvídate, las diagonales No. Ah, ya, ya. no entran en este. Porque tienen muy bajo, o sea, son Espérate, un acero muy las malo. diagonales, las diagonales, ¿me escuchan? Sí. Las diagonales no Sí. entran en el cálculo, solamente columnas y vigas, no diagonales. Las diagonales no entran en este número. Cuando ustedes Profe, calculan, sí, sorry por interrumpir. En el G sub B, como la viga, perdón, como la columna H estaría como dada vuelta a los ejes, habría que poner E sub I en I, ¿no? O sea, la inercia se toma con respecto al eje Y o con respecto al eje Y. la inercia se toma con respecto al eje que, alrededor del cual está rotando el perfil. Cuando tú calculas, en este caso, como estamos evaluando el pandeo en el plano del marco, la columna está rotando con respecto al eje X, no con respecto al eje Y. Si rotara con respecto al eje Y, estaría pandeando fuera del plano del marco. O sea, si yo te digo que la columna está pandeando así, la rotación se está produciendo con respecto al eje X, no con respecto al eje Y. Si yo quiero pandeo con respecto al eje Y, no lo podría graficar en este plano, porque el pandeo estaría saliendo de la pantalla, porque ahí la rotación se genera en torno al eje Y. En este caso, la rotación se está generando en torno al eje X. Por eso que en la fórmula, el pandeo le puse inercia en X. Si le pusiera inercia en Y, tendría que, al construir el marco, poner la columna rotada para el otro lado. ¿Ya? Siempre tienen que poner, esta es la posición natural de las columnas de marco, se colocan así, tal como en el ejemplo que vimos en clase o en la tarea. Las columnas de marco siempre se colocan en marcos planos con el eje fuerte, que es, el eje fuerte tiene que ser perpendicular a la pantalla, digamos. Eso es. Porque si no, se está desaprovechando el perfil. Esa es la idea. Entonces, tengo este G sub B, y después tengo que calcular el G sub A. El problema es que el G sub A es un apoyo allá abajo. Es un apoyo. Entonces, ¿cómo calculo? No hay una fórmula para el apoyo. Yo les di en clase, cuando me empecé a ver este tema de los G, les dije que el G sub A, o sea, los G en el apoyo, se calculaban, voy a tener que abrir acá el Profe, una consulta en los ¿sí? G. Por ejemplo, igual tampoco me tengo que preocupar tanto de si es el I o el H, porque al final yo solo saco del ICHA, y el ICHA mismo me dice que la inercia, por ejemplo, en el eje X, y yo tomo esa y la coloco ahí, ¿cierto? O sea, depende de cómo tenga orientado el perfil, pues si tú tienes que, yo le puse el 100X acá, porque si el pandeo, porque si el pandeo se produce en el plano que estoy mostrando acá, todos los perfiles están rotando con respecto a su eje X. Si hubiera puesto la viga, no sé, girada a 90 grados, el pandeo se está produciendo respecto a otro eje. Yo lo que estoy diciendo acá es que imagínense que, de nuevo, ustedes tienen que mirar qué pandeo estoy evaluando. Si yo estoy evaluando el pandeo ahí, por ejemplo ese, que se produce ahí, que yo también lo podría dibujar arriba, así, no sé.
¿Y cómo se deforma la viga? La viga probablemente va a ser esto, ¿cierto? Ahí, y no la tengo bien dibujada al otro lado. En realidad, miren la mitad de la viga nomás, porque lo que está pasando para allá adentro no es exactamente así, ¿cierto? No, la deformada, lo que pasa es que no la puedo dibujar en Paint, pero ese es el comportamiento del nudo. Eso es lo que hace el nudo cuando pandea. Entonces, si yo miro eso, las inercias que entran en esta fórmula son las inercias con respecto a los ejes con los cuales está rotando el perfil. Este perfil está rotando respecto a su eje X. Y este perfil columna está rotando respecto a su eje X. Porque así lo construí, así lo estoy mostrando. Por lo tanto, estas inercias que están acá son las inercias X. Siempre hay que mirar que cuando ustedes tienen los catálogos ICHA, les entregan los perfiles les entregan con un eje X y un eje Y, y hay que ver cómo está orientado eso en el marco, en qué posición los puse. Ahora, cuando me voy al punto más bajo, que es el G sub A, el G sub A tiene acá está toda esta cuestión, se lo di. En el ábaco, el G sub A, en la base, dice para el ábaco, cuando es apoyo simple es 0, cuando es apoyo empotrado es infinito. Entonces me voy a ir con el 0, porque es un apoyo simple. Yo me voy al ábaco, tengo el G sub B calculado, que no tengo idea cuánto es, ustedes lo pueden calcular, con los datos que les voy a dar. Tengo el G sub A que es 0, y tiene una raya de lado a lado. Acá. Imagínense que el G sub B es 2 y el G sub A es 0. Profe, una pregunta. El G sub A no debería ser 0 porque no llega ninguna viga a esa. No. En el punto A no llega ninguna viga. No, el G sub A es 0 porque el G sub A vale 0 para los apoyos simples. Cuando los apoyos son empotrados, el G sub A vale infinito. Infinito para apoyo empotrado, 0 para apoyo simple. Por eso yo estoy usando 0, porque es un apoyo simple. Si no, ¿Eso aplica para todas las columnas que hay para arriba? No, para arriba no, porque para arriba tú no tienes apoyo. Para arriba tú puedes calcular el G con la fórmula esta que está acá. Por ejemplo, si puedo calcular la sumatoria de inercia en ese nudo y en ese nudo. Esto aplica cuando tú tienes, en la columna llega un apoyo. Con la columna que tú estás analizando llega un apoyo, tú no vas a poder aplicar la fórmula para el G. Entonces, en ese caso, o usas 0 o infinito, dependiendo si es apoyo simple o empotrado. Entonces, tú te calculas aquí el G sub B con la fórmula, el G sub A va a valer 0, ¿cierto? El G sub A vale 0. Y con eso, nosotros nos vamos acá al ábaco, ¿cierto? Calculamos el K, que en este caso supongamos que caiga ahí al medio, 0,65. Entonces, con eso yo calculo mi KX. Mi KX va a ser igual a 0,65. Listo. Y con eso yo me voy después a calcular todas las fórmulas de bandeo, con el KX 0,65. Con el KI, porque el pandeo puede ocurrir en dos partes, pues puede ocurrir acá o fuera del plano. El problema es que cuando tenemos un problema plano, como este, porque si fuera un problema 3D, tendría que repetir el cálculo, pero mirando el otro plano, donde ya las inercias cambian, porque de nuevo, si este fuera un marco 3D, tengo que mirar el otro plano, el que va para adentro, y ver qué vigas llegan ahí, y ya la rotación, la columna queda con, ya el eje con respecto al cual se puso el pandeo es distinto, por lo tanto va otra inercia ahí, en el cálculo de los G. No vale la inercia en X. Si yo quiero analizar el pandeo en la otra dirección, la inercia que tendría que ocupar es la inercia en Y de la columna, porque el pandeo se está produciendo alrededor del eje Y, en la otra dirección. Entonces, pero en este caso, como no tengo, no un marco 3D, es un marco plano, yo les voy a tener que decir nomás, asuma que el KI vale tanto. Entonces yo probablemente les diga, asuma que el KI vale 1 nomás, para los efectos subterráneos. Porque no lo van a poder calcular, porque no le estoy dando toda la configuración de la estructura fuera del plano, porque no la ven. Porque tendría que darle un modelo 3D, y le estoy dando solamente un marco plano. Entonces vamos a asumir esto, el KI igual a 1 es dado en enunciado. Y con eso ustedes ya teniendo la longitud de pandeo en X y en Y, pueden ir y pueden calcular tensiones de pandeo, tensión crítica de pandeo, todas las cuestiones, todo lo que vimos en clase. ¿Ya?
ya estamos medio pasados en tiempo, vamos a quedar hasta acá. Tienen que evaluar las distintas formas de pandeo que vimos en clase, ya, que son pandeo flexural, pandeo torsional, salvo que yo les diga, asuma que el pandeo torsional no controla, y tienen que evaluar ahí en ese caso solamente pandeo flexural, y recuerden que se tiene que hacer algunas correcciones en el cálculo cuando el perfil puede estar sujeto a pandeo local. Hay unas modificaciones de espesor que hay que hacer por ahí en las verificaciones, ¿ya? Dudo que nos metamos en eso todavía, pero al menos tienen que saber, digamos, en un marco de esta naturaleza, poder calcular a manito cuánto aguanta, ocupando el ábaco, ocupando las fórmulas de los G, ocupando las ecuaciones, digamos, de Euler y todas las que les dan a ustedes la carga crítica de pandeo. Eso. Estamos medio pasados. Me tengo que retirar ahora, así que si tienen alguna duda adicional, lo vamos a dejar para la clase regular del viernes. Le puedo dedicar algunos minutos nomás, no mucho, porque tengo que empezar a pasar nuevo material. Entonces, al final de la clase voy a atender algunas consultas orientadas a la prueba. ¿Ya? Profe, al final quedamos en 2 preguntas para la prueba, solamente van a ser 2. No, la tercera es sorpresa. Entonces, la pregunta es calcular la capacidad de compresión de un perfil en un marco plano. Y el problema de él es colocar surprise. Ahí algo pensaré. Si tampoco tengo mucho en agarrarme, pero algo voy a pensar. No, eso está bien. Es para el 7. Ya, quedamos hasta acá. Nos vemos el viernes. Cualquier duda a mi email. Ya. Chao, que tengan buenas noches. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Vamos.